Buenos días, el día de hoy mis compañeras Andrea Cohen, Juliet Ramírez y mi persona Angie Rodríguez les vamos a hablar sobre el lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños de 0 a 59 meses de edad. El propósito de este es ser una herramienta de trabajo dirigida a los profesionales de la salud para la adecuada identificación y tratamiento y seguimiento de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad. Esta busca evitar prácticas nocivas innecesarias e invasivas asociadas a muerte por desnutrición, desde el momento de identificación en algunas fases de atención, tales como uno, no reconocer la desnutrición aguda como una urgencia vital y proceder como tal, remitir sin iniciar la fase de estabilización en el sitio que se encuentre, toma innecesaria exámenes médicos en urgencias, intentar la normalización de las alteraciones tisulares y bioquímicas en poco tiempo, no reconocer tempranamente las situaciones deleterias y las prácticas nutricionales inadecuadas. El alcance de este. El contenido de este lineamiento es aplicable a la atención de los niños de 0 a 59 meses de edad que cursan la desnutrición aguda moderada o severa de etiología primaria, entendida como carencia de alimentos asociada o no con infecciones recurrentes. Excluye a los niños con retraso en talla, sin desnutrición aguda o con patologías que contraindican el uso de uno o varios de los ingredientes de las fórmulas terapéuticas. Bases conceptuales. Desnutrición. Esta, como enfermedad de origen social, es el resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional en el hogar. Afecta con mayor severidad a los menores de 5 años y se caracteriza por el deterioro de la composición corporal y la alteración sistémica de las funciones orgánicas y psicosociales. Formas de desnutrición. La OMS contempla 3 formas de presentación de desnutrición: la desnutrición aguda, el retraso en talla y las deficiencias de micronutrientes. En la desnutrición aguda, esta está asociada a la pérdida de peso reciente o la incapacidad de ganarlo. En cuanto a la retraso en talla, está asociada a la baja ingesta de todo el grupo de nutrientes. En deficiencias de micronutrientes se presentan cuando no se tiene un acceso o hábito de consumo de alimentos, fuente de micronutrientes como frutas, verduras, carnes y alimentos fortificados. Este lineamiento se enfoca en la atención de la desnutrición aguda. Así, tenemos que la desnutrición aguda se clasifica en desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa, que esta última a su vez se deriva en kwashiorkor, marasmo y marasmo-kwashiorkor. Fisiopatología de la nutrición aguda. La nutrición aguda es el resultado de la carencia de aporte energético, lo que corresponde a un tiempo de ayuno prolongado y se desencadena una serie de fenómenos. Aquí podemos encontrar los distintos procesos que pueden cambiar durante la inanición. El síndrome de alimentación se da al iniciar inadecuadamente el soporte nutricional enteral o parenteral. Y esos son los distintos procesos que suceden en el momento. Fórmulas terapéuticas para el tratamiento de nutrición aguda, moderada y severa. Este lineamiento posee 2 composiciones de fórmula terapéutica. Esta es la de manejo ambulatoria. Está indicada en el tratamiento ambulatorio de niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda sin complicaciones. Es un producto con mínimo contenido de agua y bajo riesgo de contaminación. En un sobre de fórmula terapéutica lista puede aportar 500 kilocalorías y contiene todos los micronutrientes y macronutrientes necesarios para la recuperación nutricional. También aporta de 12,5 a 5 gramos de proteína, de los cuales al menos el 50% es de origen lácteo. En cuanto a la composición de fórmula terapéutica F75, este se da en el manejo hospitalario en niños entre 0 a 59 meses de edad con desnutrición aguda. Este aporta 75 kilocalorías en 100 mililitros. Principios básicos para el diagnóstico. En el marco de atención de la salud del reto inicial lo constituyen 3 elementos fundamentales. El primero es diagnosticar la existencia o severidad de la desnutrición aguda, establecer la presencia concomitante de las complicaciones o comorbilidades y seleccionar el escenario adecuado para continuar y consolidar el manejo instaurado. En cuanto a diagnosticar la existencia y severidad de la desnutrición aguda, se establece basándose en parámetros antropométricos y clínicos. Se hace especial mención a los signos clínicos que se asocian con mayor riesgo a la mortalidad, como lo son la existencia de edema nutricional, la disminución del perímetro del embarazo y la pérdida de apetito, y las patologías concomitantes. En la valoración antropométrica se debe analizar un conjunto de indicadores de peso y talla, además de otros factores como el estado de salud, los antecedentes de alimentación
y controles anteriores, por el cual es fundamental el seguimiento periódico. Aquí encontramos una tablita que nos indica la clasificación de peso adecuado para la talla, riesgo de desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa. En la evaluación clínica, en la evaluación de los niños con desnutrición aguda se debe basar en historia clínica detallada, en examen físico y valoración antropométrica, los cuales también deben realizarse en contacto con el niño, con el servicio de salud, tanto en el momento del diagnóstico inicial como en el seguimiento. La anamnesis. Los elementos de historia clínica deben contener la evaluación nutricional, la evaluación médica, familiar y social, fundamentales para la evaluación integral. Es importante calcular la edad de forma apropiada, tanto indagar por el crecimiento y el desarrollo del niño, síntomas que presente o que haya presentado recientemente. En el examen físico, este tiene el propósito de identificar los signos que sugieren las patologías agudas, también crónicas, el compromiso somático y determinar el grado de desnutrición, por lo que debe ser completo y que incluye la toma juiciosa de signos vitales, toma e interpretación de medidas antropométricas y la valoración de cada uno de los órganos y sistemas corporales. Aquí encontramos una tabla que nos permite identificar los signos físicos para el marasmo y el kwashiorkor. Establece la presencia concomitante de complicaciones o comorbilidades. En el marco de la evaluación de los niños con diagnóstico de nutrición aguda, es necesario también estar alerta sobre la intensidad de los siguientes aspectos. Dada la evidencia de mayor riesgo de mortalidad, se identifica su presencia, como lo son estado de choque, diarrea aguda o persistente, infección respiratoria, sepsis, neuroinfección o infecciones urinarias, pérdida de continuidad y extensión de tipo de compromiso de la piel. Por eso es muy importante el examen físico. Seleccionar el escenario adecuado para continuar y consolidar el manejo instaurado. La adecuada definición del escenario del manejo es fundamental para orientar las indicaciones terapéuticas de acuerdo con la edad, la presencia de comorbilidades, riesgo de complicaciones y muerte en los niños afectados. También es importante hacer la prueba del hepatito. La pérdida del apetito puede ser el único síntoma de complicación o de comorbilidad en un niño desnutrido agudo. Por esa razón, el examen clínico completo y la prueba de apetito son los criterios para definir si el niño con desnutrición aguda puede recibir o no el tratamiento ambulatorio o debe ser hospitalizado. En la tablita encontramos los parámetros. Continuando con la temática, el ítem 3 nos hablaba sobre la orientación del tratamiento de niños con desnutrición aguda, moderada y severa. La guía nos referencia que para orientar el tratamiento de la desnutrición se llevan a cabo 3 fases, en las que se encuentra la fase de estabilización, la fase de transición y la fase de rehabilitación. La fase 1, que es la de estabilización, corresponde al periodo entre las 24 y 72 horas al inicio del tratamiento. En esta, pues, se tratan de corregir todas esas condiciones que sean potencialmente mortales. La estabilización debe iniciarse de forma inmediata y termina en el momento en el que es posible el control de las condiciones hemodinámicas, es decir, cuando el niño está hemodinámicamente estable. Si después de las 72 horas el niño no se ha logrado estabilizar, se considera que él cuenta con alguna patología que no ha sido diagnosticada. Algo importante que hay que aclarar en esta fase es que únicamente se contempla para el tratamiento hospitalario, no para el tratamiento de manejo ambulatorio. Continuando, tenemos la fase de transición. Esta se trata del paso progresivo entre la administración de F75 a la alimentación requerida y necesaria para recuperar todas esas condiciones, tanto tisulares como metabólicas. Aquí se tiene en cuenta el grado de desnutrición del niño, la edad y el peso. Esta fase inicia cuando se recupera el apetito, cuando hay una estabilización de patologías agudas, cuando los trastornos electrolíticos han sido corregidos y cuando hay un control de los procesos infecciosos. Encontramos también la fase de rehabilitación, que esta es la fase en la cual es posible aumentar progresivamente el aporte calórico para alcanzar así una velocidad de crecimiento compensatorio. ¿Qué es lo prioritario en esta fase? Lo prioritario es verificar, primero que todo, el apetito y segundo, la ganancia de peso. Hay que aclarar algo y a diferencia de la fase de estabilización, este se usa solamente o es prioritario para el manejo ambulatorio y no para el manejo hospitalario.
La guía también nos plantea algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, primero que todo, que si el niño cumple con criterios de manejo hospitalario, se inicia con la fase de estabilización. En caso de cumplir con criterios de manejo ambulatorio, se inicia a partir de la fase de rehabilitación. También que niños con desnutrición aguda severa que cursan con edema generalizado se deben manejar intrahospitalariamente. Niños menores de 6 meses con desnutrición aguda y presenten un peso inferior a 4 kilogramos deben hospitalizarse independientemente de que tengan unos factores de riesgo. Y que todos los niños con desnutrición aguda, moderada o severa hospitalizados requieren medidas de aislamiento protector. La guía también nos mostraba cómo debe ser el manejo de niños de 0 a 6 meses con desnutrición severa o moderada. Aquí hay que tener algo en cuenta y es que los niños menores de 6 meses de edad requieren especial atención considerando sus características fisiológicas propias, sus necesidades nutricionales que son específicas, la dependencia total del cuidado de su familia que los hace como que más vulnerables y con mayor riesgo a la mortalidad. Entonces, entrando en materia, en esta etapa de la vida, la desnutrición aguda se asocia fuertemente, primero que todo, con dificultades en el proceso de amamantamiento. Segundo, con factores de riesgo que pueden ser bajo peso al nacer, niños prematuros, que tengan episodios diarreicos, que presenten malformaciones congénitas y que presenten sepsis o condiciones crónicas. En la diapositiva, pues también nos mostraba la guía cómo deben ser los dos tipos de manejo, el manejo hospitalario y el manejo ambulatorio. El propósito del manejo hospitalario es prevenir, tratar y monitorizar todas esas complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del bebé. Además de resolver todas esas complicaciones asociadas a la desnutrición, el propósito de la hospitalización en este grupo de edad va a depender de la posibilidad de los niños de alimentarse con leche materna. Es decir, que niños amamantados o con posibilidad de lactancia deben iniciar la recuperación nutricional, evaluar y restablecer la práctica de lactancia materna hasta que éste pueda alimentarse exclusivamente con leche materna. Y los niños no amamantados y sin posibilidad de establecer la práctica de lactancia materna, se deben definir opciones de alimentación cuando pues esta no sea posible. Hay que tener algunas condiciones y primero que todo es que el tratamiento hospitalario debe ser secuencial. Aquí para este manejo hospitalario se cuenta con una lista de chequeo con el acrónimo abecedario. Esta permite tener una forma ordenada, datos de la historia clínica y establecer a su vez tiempos determinados para cada momento. Este abecedario a su vez también nos permite y va a facilitar un plan terapéutico organizado y todo planeado en un tiempo esperado para el logro de cada objetivo. Hay que tener en cuenta aquí que el manejo hospitalario se basa en las 3 fases que ya mencioné anteriormente: la estabilización, la transición y la rehabilitación. Ya en cuanto al manejo ambulatorio, en este grupo de edad, pues es importante recalcar que el seguimiento es fundamental para poder asegurar la adecuada evolución y evidenciar de esa manera la recuperación. En esta, pues, el primer control ambulatorio por el especialista en pediatría se realiza entre los 3 a 5 días después del alta hospitalaria. Posteriormente va a ser necesaria la valoración semanal por parte de un equipo interdisciplinario de profesionales hasta que se asegure que se cumpla con los criterios de egreso para el manejo ambulatorio. Aquí va a ser importante la asesoría y apoyo que se le brinda a los padres para una óptima alimentación del niño. ¿Y en qué se basa esta asesoría? Pues está basada en educación sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la posterior inclusión de la alimentación complementaria. Igual la guía nos referenciaba algo súper importante y es que la desnutrición aguda, moderada o severa en un niño menor de 6 meses es considerado una urgencia vital. La guía también nos planteaba unos ítems que los trajimos en forma de interrogantes y el primero es: ¿cuándo el niño puede salir de la etapa de hospitalización? Aquí se tienen en cuenta las recomendaciones de la OMS. Primero que todo es cuando el niño pues obviamente se encuentre clínicamente bien,
cuando se encuentren resueltas todas esas condiciones patológicas, incluyendo el edema, cuando el niño presente un buen apetito dado por la succión fuerte y la lactancia materna libre de demanda, cuando se identifique signos de buena posición y un buen agarre en la práctica de la lactancia materna, cuando la madre o el cuidador se encuentren empoderados y seguros con relación a cómo alimentar a su hijo, y cuando la ganancia de peso del niño sea satisfactoria por mínimo 3 días consecutivos. Esto aplica tanto para los que son alimentados con la lactancia materna como los que son alimentados con alguna fórmula láctea. Y por último, que el niño cuente con el esquema de vacunación actualizado para la edad. Otro interrogante es cuándo el niño puede salir de la etapa de manejo ambulatorio. Primero que todo, cuando la alimentación mediante lactancia materna sea eficaz y satisfactoria. En caso pues, de ya no poder ser amamantado y se alimenta con fórmula láctea desde el inicio, cuando ésta se dé sin dificultades y de acuerdo a las indicaciones de los profesionales tratantes. También cuando el aumento de peso sea progresivo y de acuerdo con la ganancia esperada para su edad. Y por último, que la puntuación Z del indicador antropométrico peso para la talla sea igual o superior a menos 2 desviaciones estándar. También encontramos este interrogante y es cuándo el niño en seguimiento ambulatorio tiene que regresar al proceso de hospitalización. Entonces, el niño requerirá remitirse de nuevo a una institución hospitalaria si presenta, primero, alteración del estado de la conciencia o convulsiones, un aumento de la frecuencia respiratoria o se le hunde el pecho al respirar o tiene ruidos raros al respirar. También cuando vomita todo o rechaza la vía oral, cuando presenta lesiones en la piel o edemas, cuando tiene una condición médica o social o cuando la familia tiene una condición médico-social que ponga en riesgo el cuidado del niño, y si durante las valoraciones que se le hacen al niño, este no gana peso o por el contrario lo está perdiendo. De acuerdo al punto 5, que es el manejo ambulatorio de niños de 6 a 59 meses de edad con desnutrición aguda, moderada y severa. De acuerdo al manejo nutricional, tenemos algunas recomendaciones de aporte de FTLC, de agua, introducción de otros alimentos y acciones complementarias en manejo ambulatorio para niños con desnutrición aguda moderada. En el día 1 al 7 tenemos de 150 kilocalorías por kilogramo al día para cubrir con FTLC. El agua potable es el mismo para todas, que es de 100 a 150 mililitros por kilogramo al día, y los alimentos son leche materna y alimentación familiar. De 8 a 15 días se le debe subir a 200 kilocalorías si con las 150 queda con hambre, y de 15 a 30 días al egreso son 200 kilocalorías por kilogramo al día. Hay algunas acciones complementarias, como lo es mantener e incentivar la lactancia materna, un correcto lavado de manos, se debe identificar las prácticas de alimentación familiar, se debe insistir en el consumo de agua potable, que sea segura para el consumo humano, y se debe dar en vaso o en pocillo. Se debe ajustar la cantidad de la FTLC de acuerdo al comportamiento del apetito y la ganancia de peso. Se debe gestionar la vinculación de la familia a programas de apoyo alimentario en caso de requerirlo. Y también se debe garantizar la prestación de servicios de consulta para la valoración integral. Ya para el manejo ambulatorio de niños con desnutrición aguda severa, están del día 1 al 3 con 80 kilocalorías por kilogramo al día, y se le debe restar del 5% o 10% del peso en caso de tener algún edema. El consumo del agua es entre 90 y 150 mililitros por kilogramo al día, y únicamente se le debe dar leche materna. Del cuarto día al séptimo son 100 kilocalorías por kilogramo al día, el consumo de agua es el mismo, y también leche materna. De 8 a 15 días son 135 a 150 kilocalorías por kilogramo al día, y se le debe ajustar si queda con hambre. El consumo de agua es de 150 mililitros por kilogramo al día. Del día 15 al 30 son 150 a 200 kilocalorías por kilogramo al día, y su consumo de agua también es 150. Se debe tener alimentación con leche materna, también alimentación complementaria y familiar. También aquí se deben tener algunas acciones complementarias como las que mencioné anteriormente.
Cuando están siendo amamantados, se debe indicar a la madre ponerlo en el seno. El mejor momento es después de realizar la prueba de apetito con FTLC. Se debe tener un inicio cauteloso con un incremento gradual y prudente de la FTLC, adaptado a la reducida capacidad metabólica y funcional característica de la desnutrición aguda severa. Es recomendable administrar la FTLC al menos 5 veces al día. El proceso de recuperación de la desnutrición aguda es muy lento y no se debe limitar a la ganancia de peso. Incluye otras como la reversión progresiva de las alteraciones celulares y metabólicas. Los niños con desnutrición aguda tienen un alto riesgo de un deterioro nutricional y muerte por patologías infecciosas asociadas. Los niños con desnutrición aguda moderada y retraso en talla pueden presentar menor tolerancia al manejo con las fórmulas terapéuticas con alto contenido energético. Por la anterior situación, es preciso observar y diferenciar los cambios de la consistencia y la frecuencia de las deposiciones generados por la FTLC para ver si es la verdadera diarrea. Dentro de la alimentación complementaria en niños de 6 a 24 meses de edad, para los niños con desnutrición aguda, moderada y severa, la alimentación complementaria debe seguir las mismas pautas que se dan para un niño sano. Respecto al tipo, las cantidades, la progresión y la textura de los alimentos. Esta debe estar acompañada de lactancia materna hasta los 2 años o más. En un niño con desnutrición aguda moderada o con enfermedades infecciosas se debe iniciar la alimentación desde el primer día de tratamiento ambulatorio en cantidades pequeñas. En aquellos con desnutrición aguda severa, la introducción de alimentos debe hacerse a los 8 días de iniciado el tratamiento en pequeñas cantidades. Los alimentos no recomendados en la alimentación complementaria son los caldos, las sopas, los jugos, las infusiones, las gelatinas, los postres o los productos comerciales que tienen un elevado índice de azúcar y sodio. Las cantidades recomendadas para los niños con desnutrición aguda moderada deben ofrecer la alimentación complementaria en cantidades más pequeñas de las recomendadas para un niño sano durante los 7 primeros días de tratamiento. Los niños con desnutrición aguda severa, durante su tratamiento ambulatorio con FTLC, se le debe ofrecer alimentación complementaria en cantidades pequeñas a partir del 6º día del inicio del tratamiento, con incrementos progresivos durante los primeros 60 días hasta alcanzar las recomendaciones de acuerdo a la edad del niño. La lactancia materna, la alimentación complementaria y la FTLC en los niños con desnutrición aguda, moderada o severa que no tienen complicaciones continúan su rehabilitación en el hogar con lactancia materna, alimentación familiar y con FTLC, la cual debe cumplir los requisitos nutricionales diarios totales para la recuperación y las recaídas. ¿Cuándo se va a hacer una suspensión de la FTLC? Se debe manejar como un alimento para propósito médico especial y se suspenderá cuando el puntaje Z del indicador peso-talla esté entre -2D y -1D, indicando que el niño pasó de una desnutrición aguda a un riesgo nutricional. De acuerdo a la suministración de micronutrientes, todos los niños con desnutrición aguda, moderada o severa presentan deficiencias de micronutrientes, por lo que es muy importante tener en cuenta que la FTLC contiene dosis terapéuticas de algunos micronutrientes y por ende no es necesario el uso sistemático de fortificación o suplementación adicional durante el manejo de la nutrición aguda. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente: el ácido fólico, la vitamina A y el hierro. Respecto al manejo hospitalario en niños de 6 a 59 meses de edad, su propósito es prevenir, tratar y monitorizar las complicaciones, iniciar un manejo específico, abordar el metabolismo alterado de los carbohidratos y la energía que afectan los niveles de glucosa en sangre y la regulación de la temperatura corporal, así como el equilibrio hidroelectrolítico. Se debe prevenir, verificar y tratar la hipoglicemia, detectando signos de choque y corrigiendo cautelosamente la deshidratación. Todos los niños con desnutrición aguda, moderada o severa tienen un riesgo de presentar hipoglicemia, como el nivel de glucosa con sangre menor de 54 miligramos por decilitro, la cual puede llevar a la muerte al no ser tratada. Se debe asegurar la función intestinal, donde la mucosa intestinal requiere un aporte progresivo de soluciones que permitan mantener un estímulo trófico y la mejoría de este. La fase de rehabilitación en niños de 6 a 59 meses de edad tiene unos criterios
donde deben continuar con el tratamiento ambulatorio, que se deben encontrar clínicamente bien, sin alteración del estado de conciencia, no deben cursar con complicaciones médicas, los procesos infecciosos se encuentran resueltos o controlados, hay un retorno del apetito, el niño consume al menos 75% de la FTLC prescrita por 2 días consecutivos, para un aporte mínimo de 135 kilocalorías por día. Debe haber reducción del edema si este se encontraba presente y una ganancia de peso por 2 días consecutivos entre 12 gramos al día y 16 gramos al día. También debe haber una prueba de apetito positiva el día del egreso. Esta fue toda nuestra exposición. Muchísimas gracias.